Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, muchachos. Bueno, Buenos días, vamos profe. a nuestro tema. Buenos días al sistema nervioso en vertebrados. A ver, vamos a compartir. Hola, hola Axel, ¿cómo estás? Entonces vamos a compartir pantalla, pero antes de compartir, vamos a compartir esto. Ya. ¿Se puede observar? Sí. Sí. A ver, vamos a ver, vamos a tratar sobre el sistema nervioso y vertebrados. Al hablar sobre el sistema nervioso en vertebrados, estamos hablando evidentemente de todos los animales que presentan huesos. Por eso es las vértebras, no vertebrados. Todos los animales que presentan huesos. Son bastantes, definitivamente son bastantes, pero vamos a hablar del aspecto genérico, solamente del aspecto genérico de estos animales. Saben que todos los que presentan que presentan, o sea, dolor, sobre todo, ¿no? Si presenta dolor, hay sistema nervioso. Bien. Se supone que está haciendo bastante frío, ¿no? Mucho frío está haciendo. Estarán bien abrigados ustedes. Vamos a ver. Nos dice que en los animales vertebrados el sistema nervioso tiene posición dorsal. O sea, se supone que todos tenemos, nosotros sentimos en las manos, en todo, ¿no? Pero básicamente todos esos son receptores, se puede decir, porque el sistema nervioso es a nivel dorsal y justamente está dentro de la columna vertebral, por lo que se llama sistema nervioso dorsal. ¿Ya? La columna vertebral, si bien es cierto, son vértebras, todos son vértebras, ¿no? Que están unidas entre sí, pero no están soldadas, por si acaso. Son unidas, son vértebras, reunión de vértebras. Y dentro de cada vértebra, como si fuera un hilo, este sistema nervioso pasa a través de las vértebras y los mantiene unidos. Entonces,
Al igual, esto es también de las personas, solo que nosotros somos bípedos, ¿no? Caminamos en dos pies. Los cuadrúpedos caminan en 4 pies. Cuadrúpedos, ¿no? De ustedes saben, los animales. Pero, de todas maneras, el sistema nervioso radica dentro de la columna vertebral. Entonces, parte del sistema nervioso en vertebrados. Vamos a ver. Este sistema nervioso de los vertebrados se divide de la siguiente manera. Miren. El sistema nervioso central. ¿Saben que ustedes, por ejemplo, si nosotros hablamos de sistema nervioso como fuente, oiga, esta fuente va a estar basada en dos, se basa en dos. ¿Cuáles son esos dos? Se van a basar, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Ojo, el sistema nervioso central se ubica en la cabeza, en la cabeza. Ojo, en la cabeza de este sistema nervioso se va a llamar neuronas. Estas células nerviosas son neuronas. Y después, el sistema nervioso periférico es el que radica en es el que radica del cuello para abajo. Todo lo que es del cuello para abajo es el sistema nervioso periférico. A ellos no se les va a denominar, normalmente son los nervios, ¿no? En cambio, de la cabeza solamente es neurona, conformado por las neuronas. Las neuronas con el sistema nervioso del periférico tienen diferencias. La diferencia más importante viene a ser que las neuronas, óigame, nacen con nosotros y mueren con nosotros. A no ser tal vez por un accidente, ¿no? Que se pueda perder las neuronas. El golpe mata muchas neuronas. Como también va a ser el consumo de ciertas sustancias nocivas para el cuerpo, para la salud, hace también que las neuronas, por ejemplo, se pueda perder. El consumo de ciertas sustancias nocivas, me refiero tal vez a las drogas, ¿no es cierto? Hay esas sustancias nocivas para la salud que ingresan a nuestro cuerpo y matan a las neuronas. Muy bien, entonces fíjense que ya hemos visto este cambio, esta diferencia que hay entre neuronas y sistema nervioso. El sistema nervioso, pues evidentemente, las células nerviosas, en este caso de periférico, van a durar de 3 a 4 meses, nada más. De ahí se vuelve a renovar. Pero en cambio en la célula central, se puede decir, en el sistema nervioso central, no va a ocurrir eso. Ahí sencillamente va a ocurrir que van a vivir, pueden vivir hasta que nosotros muramos. O como ya les dije, ¿no? Por la presencia de ciertas sustancias y también por un accidente, por golpes. Mueren las neuronas.
Muy bien, y estos no se encuentran en 10, en 100, se encuentran en millones de millones, inclusive formando billones de células nerviosas. ¿No? Eso es lo que pasa. Entonces, en este cuadrito vamos a observar el sistema nervioso, dice que está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central que está en la cabeza, lógicamente, ahí se llama encéfalo. El encéfalo es nuestro cerebro. Y el encéfalo está constituido el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo vamos a tener al cerebro y al tronco encefálico. Ojo, el tronco encefálico es importantísimo, porque en el tronco encefálico vamos a encontrar al mesencéfalo, a la protuberancia anular y al bulbo raquídeo. Vuelvo a repetir, el sistema nervioso conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y ahora el encéfalo está formado por el cerebro y el tronco encefálico. Muy bien, entonces, tal como lo ven en el cuadro, si nosotros vamos a un cuadrúpedo, vamos a observar, miren, cómo está conformado ese cuadrúpedo, miren, el encéfalo. El encéfalo es el cerebro, y la médula espinal, que recorre toda la columna vertebral. ¿Ya? Eso es lo que está conformado. Pero ese cuadrúpedo también nos toca a nosotros, porque nosotros estamos conformados por ese sistema, porque estamos en el sistema nervioso dorsal, que corresponde al encéfalo y a la médula espinal. La única diferencia entre un cuadrúpedo y un bípedo, la diferencia es que el bípedo es en dos patas, no en dos pies, como son las personas. Los cuadrúpedos en cuatro pies, como son nuestras mascotas, en fin, todos los animales de cuatro patas. ¿Ah? Ahora, eso está diversificado en todo nuestro organismo por medio de los nervios. Se ramifica, ¿no es cierto? Se ramifica hacia todo nuestro cuerpo y haciendo que nuestro cuerpo responda a esos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sinalepsis, que es la comunicación entre las células nerviosas. Tenemos también acá el desarrollo del sistema nervioso dorsal. No dice, el desarrollo del sistema nervioso dorsal sabemos que es parte del encéfalo y la médula espinal. La médula espinal. Ahora, el cerebro también se ubica a nivel dorsal, o sea, a nivel de espalda. ¿Por qué? Porque el cerebro está atrás y la médula espinal también, ¿no es cierto? Entonces estamos refiriéndonos en ese aspecto. ¿Por qué se le dice sistema nervioso dorsal? Porque están en la parte dorsal, la columna vertebral. Dentro de la columna vertebral se ubica, ya le dije, la médula espinal, ¿no? Entonces, durante el desarrollo embrionario, la primera estructura nerviosa es el tubo neural. El tubo neural es el árbol de la vida, al cual se le conoce así. La parte anterior del tubo neural da origen al encéfalo embrionario, que tiene
tres porciones. ¿Cuáles son? Miren, la parte anterior del tubo neural da origen al encéfalo embrionario, que tiene tres porciones. Es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Ahí son las porciones del encéfalo embrionario. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a decir, a ver, vamos a dejar entrar aquí. Bueno, ahora vamos a decir, ¿qué es el prosencéfalo? Prosencéfalo origina el cerebro. Origina el cerebro, la hipófisis, el hipotálamo, el tálamo y los lóbulos olfatorios. Y el mesencéfalo. El mesencéfalo da origen a los lóbulos ópticos en peces, los anfibios, reptiles y aves, mientras que los mamíferos carecen de lóbulos ópticos. En su lugar desarrollan los tubérculos cuadrigéminos. Ustedes dirán, ¿cuáles son los tubérculos cuadrigéminos? También son localizaciones nerviosas. Son localizaciones nerviosas que se encuentran en la parte del cuello. Ahí se va a determinar todo este desarrollo nervioso. A ver, el romboencéfalo da origen al cerebelo y bulbo raquídeo. Vamos a colocar acá para que ustedes puedan ver el sistema nervioso. Miren, voy a colocar acá. Vamos a ver el sistema nervioso. A ver, nos dice acá, miren, el sistema nervioso. Acá tenemos, miren, tenemos acá al encéfalo y a la médula espinal. El sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. O sea que me refiero al cerebro. Acá está el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Ahora,
Esto de acá también está conformado por el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Ahora, en el sistema nervioso periférico, que es a nivel corporal, está somático, que son los nervios espinales y raquídeos, y los autónomos, el simpático y el parasimpático. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto, alumnos, ese es en humanos, en los animales es igualito, va a continuar esta secuencia. Y de ahí se va a proliferar por todo nuestro organismo. Cada centímetro, cada milímetro de nuestro cuerpo tiene que tener los nervios adecuados como para poder sentir, ¿no? Porque imagínense, así nos toquen el cabello, nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque hay receptores nerviosos. Nos dice acá las características, no solamente en los humanos, nos habla de todos los animales. Nosotros estamos observando acá en los peces, ojo, en condrictios, que son los lóbulos olfatorios desarrollados, y en osteictios, lóbulos ópticos y cerebelo desarrollados. En el bulbo raquídeo tienen dos neuronas gigantes llamadas células de Maunder, cuya función es coordinar movimientos natatorios y reflejo de huida ante los enemigos. El bulbo raquídeo es en urodelos. En urodelos. ¿Quiénes son los urodelos? Los anfibios. Tiene dos células de Maunder, que también son dos células grandes, ¿no? Igual que los peces, los osteoictios. Tenemos en los reptiles. En los reptiles dice que tienen los lóbulos ópticos desarrollados. En las aves, los lóbulos ópticos y cerebelo desarrollados. Hemisferios cerebrales desarrollados, pero de superficie lisa. Oiga, ustedes me dirán, ¿y cuáles son los hemisferios? Miren, los hemisferios desarrollados les voy a explicar acá en pizarra. En pizarra les voy a explicar esto. Miren. Acá lo voy a borrar. Miren, alumnos, imaginémonos que es nuestro cerebro. ¿Ya? Nuestro cerebro. Ojo, nuestro cerebro no tiene sangre, ¿no? Solamente tiene vasos capilares, que son donde va a circular la sangre, pero no tiene, imagínense el grosor de un cabello, es así un vaso que transporta la sangre en nuestro cerebro. Por eso que a esto se le llama, no puede tener sangre, porque si tuviera sangre en el exterior, sencillamente hubiera ocurrido un derrame cerebral, llamado también un isquión, llamado como ustedes quieran, ¿no? Pero al final del cabo es un derrame cerebral. Puede ser un ACV, que es un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Como ustedes quieran determinarlo, pero se llama así. Ahora, si yo a esto lo separo en dos, voy a tener, por ejemplo, esta parte del cerebro y la otra parte del cerebro,
Miren, ¿qué es lo que va a pasar? Este de acá se pone un hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Por eso. ¿Y quién hace que se produzca esto? Acá en la parte de arriba y en la parte de abajo hay fisuras. Se llaman fisuras cerebrales. Acá hay fisuras. Las fisuras, tanto arriba como para abajo. Las fisuras. Estas fisuras, por ejemplo, toman el nombre de Silvio y no las fisuras cerebrales. Acá incluso les voy a mostrar acá. Acá les voy a mostrar acá las fisuras cerebrales. Miren. Las fisuras cerebrales. A ver, ahí están. Esas fisuras van a formar, por ejemplo, fisuras o cisuras, le llaman, ¿no? Fisuras o cisuras. En este caso, ustedes dirán, no, pero ¿por qué fisuras? Fisuras es una grieta, ¿no es cierto? Pero en el cerebro, estas fisuras también se llaman como cisuras. Es igual, son grietas, ¿ya? Que van a determinar, la parte de arriba se llama la cisura de Rolando, y la de abajo es de Silvio. Estas cisuras me van a formar los hemisferios. Esto de acá. Esto de acá forman los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales. Tanto el izquierdo como el derecho. Y esto en el sistema educativo tiene una gran labor, porque en el hemisferio, por ejemplo, izquierdo, que nuestro sistema educativo es el que más utiliza. ¿Por qué más utiliza? Porque sencillamente vamos desde inicial. Óigame, niñitos, 3 años están en inicial, 3, 4, 5 años. Imagínense, desde 3 años comienzan a enseñarle. Y le comienzan a enseñar, porque los padres también quieren, ¿no? Eso. No, quiero que mi hijo comience a leer, a aprender a leer, a escribir. Y de chiquito ya le van enseñando todas esas cosas. 3, 4, 5 años. Oiga, y si nosotros nos vamos a dar un examen de PISA, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos encontramos en los últimos lugares. Puesto 160, 165 nos encontramos. ¿Por qué? Si nosotros nos enseñan desde 3 años, 3, 4, 5, primero, segundo, miren cuántos años. Y cuando damos examen a nivel mundial, estamos en los últimos lugares. ¿A qué se debe eso? Es que nosotros solamente aplicamos el hemisferio izquierdo. ¿Qué quiere decir que el hemisferio izquierdo? En el hemisferio izquierdo están todo la teoría. Por eso que llega un momento en primaria y en secundaria que generalmente le agarramos odio a la matemática, a las ciencias. Oiga, ¿y por qué? Porque nosotros somos muy poco de utilizar el hemisferio derecho. Y en el hemisferio derecho, ¿qué países lo utilizan? Lo utilizan los países asiáticos, lo utiliza Finlandia, Islandia, Noruega, que son generalmente los que están en los primeros lugares a nivel mundial cuando hacen una competición. ¿Y ellos desde qué año entran a estudiar? Oigan, entran a los 9 años. En cambio, nosotros en el Perú, en el sistema que nosotros en Sudamérica, todos le enseñamos desde 3 años. Incluso desde 2 años que vayan ya para aprendiendo ahí, le están enseñando, ¿no? Son los bebitos todavía. ¿Se dan cuenta desde cuándo están yendo al colegio? Y están en los últimos lugares. Y en cambio, los países más avanzados están en los primeros lugares, porque ellos, ¿qué utilizan? Ellos no les enseñan primero a escribir 1 más 1, no lo utilizan ellos le dan juegos. ¿Qué juegos? Les dan ¿cómo le llaman? Rompecabezas. Les dicen armen estos jueguitos y los chiquitos están jugando. Están aplicando
solamente la práctica. Están viendo, ellos están entendiendo cómo se unen los objetos. Entonces, ¿y qué les dan? Miren, ¿cuándo entran a la clase? 8 años, 9 años. Entran, dan examen junto con todos los países. Primer lugar. ¿Por qué? Porque ellos le están formando el aspecto más que nada práctico. Práctico, no el teórico como ocurre en nuestro sistema educativo. Ahí es más práctico, comienzan a enseñarle poco a poco las cosas, cómo investigar, cómo ellos agarran una cosa, lo juntan. ¿No ven que los bebitos recién cuando están chiquitos, lo primero todo lo llevan a la boca, porque con eso experimentan, están sintiendo ese objeto y agarran, lo tiran? A veces los padres le dan, a los chicos le dan para que, no sé, un jueguito le compran. Y los chiquitos lo primero hacen es tirar al piso para ver qué es lo que pasa. Y lo rompen. Uy, los padres dicen, pero ¿por qué? Recién le compraron. Si es una cosa que les ha costado, ¿para qué le dan? Si lo van a romper, los chiquitos rompen, porque es su naturaleza. Es tirar, observan. Con eso hacen su método científico. ¿No es cierto? Comienzan a masticar, comienzan a tirar, experimentan, van experimentando. En cambio, por ejemplo, por eso que el sistema educativo poco a poco está cambiando en ese aspecto, porque los chiquitos muy temprano entran a estudiar a sus clases, cuando todavía no es lo adecuado. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo, las cisuras hemisféricas. El hemisferio derecho e izquierdo están separados por la cisura hemisférica ocupada por un repliegue de la dura madre llamado os del cerebro. Eso son lo que separa. Y no solamente separa a nosotros, sino separa a los animales. Porque nosotros también somos considerados animales, pues, por último. El reino animal estamos, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos basamos. Los mamíferos tienen hemisferios cerebrales más grandes en comparación con las de otros vertebrados, ¿es correcto? Es correcto. La corteza cerebral con surcos, cisuras y circunvoluciones, excepto en los monotremas, en los marsupiales e insectívoros. ¿Quiénes son? Por ejemplo, tenemos a los canguros, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los hormigueros, en fin, a ellos. Tenemos sistema sensorial de vertebrados. Miren, sistema sensorial, el cerebelo, el cerebro, el lóbulo olfatorio, lóbulo óptico. ¿En dónde se da eso? Ese se da en el tiburón. En el tiburón. En la rana tenemos el lóbulo óptico, miren, el cerebro, el cerebelo. En el ave, el cerebelo también igual, ¿no? Fíjense cómo va cambiando. Todo prácticamente es juntito. En el perro, cómo va diseminado también, miren, el cerebro, el lóbulo olfatorio, el bulbo raquídeo, el cerebelo. Por eso es que decimos que en peces el olfato es muy desarrollado. Sus células son muy sensibles a las diferentes sustancias disueltas en el agua. El oído, solo tienen oído interno, con conductos semicirculares y atólitos. Evidentemente que sí, pues no van a tener, por ejemplo, el audio acá en los animales, por ejemplo, en el perro, en el gato, oiga, son demasiado agudos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos mayormente lo utilizan. En cambio, en la persona, nuestro oído no, porque nosotros no lo utilizamos. Nosotros no tenemos las orejas como lo tiene el perro, el gato. Ustedes han visto que al gato cuando le dicen, le llaman así al gatito y está lejos, en 2 techos más allá.
Oye, el gatito lo primero, antes de voltear, lo primero que hace es sus orejitas. Sus orejitas giran captando la señal de dónde viene. ¿Ya? Captan esa señal. Y es por eso que ellos tienen un audio mucho más potente, ¿no es cierto? Que otros, que tal vez que los humanos. Tenemos, en el caso de los condrictios, los tiburones, dice, tienen ampollas de Lorenzini. ¿Qué son las ampollas de Lorenzini? Que perciben campos eléctricos de los organismos cercanos. Esto les permite percibir a sus presas que pueden ocultarse en el fondo del mar. ¿Se dan cuenta? Es que el tiburón tiene también, es sensible de acuerdo a este tipo de ampollas de Lorenzini. Ahora tenemos en los anfibios. En los anfibios el olfato muy desarrollado, importante para la búsqueda de alimento. El olfato es importante en los anfibios. ¿Quiénes son los anfibios? Tenemos el sapo, las ranas, que son los anuros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la forma como lo estamos observando. Los reptiles. Los reptiles tenemos, por ejemplo, como el cocodrilo, tenemos la serpiente, ¿no? El olfato radica en las fosas nasales, presenta el desarrollo del órgano vómero nasal u órgano de Jacobson, cuya función principal es obtener sensaciones olfatorias del alimento en la boca. La vista, dice, tienen glándulas lacrimales que contienen húmeda, la esclerótica, frecuentemente se vuelve cartilaginosa e incluso ósea. Eh, Tienen párpados y una membrana nictitante o tercer párpado que va por delante del ojo. En las serpientes y los párpados transparentes se sueldan. Bueno, esa es su formación, cómo se está dando, ¿no? En las aves, el olfato por lo general tiene un olfato muy poco desarrollado, salvo algunas aves que lo usan para navegar, buscar alimento y diferenciar individuos. ¿Ya ven? ¿Los pelícanos, profe? Los pelícanos en las aves. En las aves, pues, dice, por lo general tienen olfato muy poco desarrollados. Es que ellos no huelen, pero la visión es demasiado fuerte. Su visión sí. El oído sí también está bien desarrollado. Pero la visión es para ellos. Por ejemplo, un águila que está arriba, dando vueltas, puede ver a un conejito. Ahora, ya ven, no